Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber. Iberdrola y el regulador concluyen los procesos para la venta de las 13 plantas. También jaloneos en el frente ponen en riesgo de daño colateral a Xóchitl Gálvez y la tregua en Gaza y la liberación de rehenes comenzará hoy. Es viernes 24 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Primitivo Olvera, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto saludarte y estar aquí en este podcast de Expansión. Claro, al contrario, el placer es todo nuestro de tenerte para platicar de todos estos temas que ya les iremos contando poco a poco, pero antes de pasar con la información principal, les recordamos que este fin de semana termina ya la temporada de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Digo, ya, Primitivo, creo que ya sabemos todos, medio... Ya no hay nada, ya no hay mucho que ver después de todo lo que vimos en Las Vegas. Ya todo está definido. Verstappen campeón, Checo subcampeón, Red Bull rey del universo. Verstappen va a volver a ganar, en fin, ya esto se está poniendo un poco aburrido. No, la verdad es que no, la Fórmula 1 siempre tiene mucho que aportar, además polémica como pasó en Las Vegas, sí. Pero ahora sí, ya todo está cocinado y finalmente tendremos el colofón de una temporada totalmente dominada por Red Bull, pero sobre todo por Max. Oye, ¿tú crees, Primitivo, que esta pudiera ser la última carrera de Checo con Red Bull? No, para nada. Míralo. Para nada, se va a quedar el próximo año, después ya veremos, yo creo que no va a seguir en Red Bull después del 2024, pero se va a quedar y se va a mantener ahí. Este fue un año muy difícil por cómo se pusieron las cosas, por su propio... por su propia forma de manejar y de no soportar la presión, pero seguro se queda. Perfecto, oye, pues ya tenemos que armar un podcast deportivo después, pero ¿qué te parece si vamos con la primera nota? Porque Iberdrola y la Comisión Reguladora de Energía, el regulador aquí en México, ya concluyeron los procesos para la venta de 13 plantas de la empresa al gobierno federal en este mercado energético, en este sector energético primitivo, en donde todo se mueve y donde pues todavía hay muchas definiciones, muchas rarezas. Ha estado muy enrarecido el entorno, el sector durante esta administración. Pues parecía que no se movía y de repente metieron el acelerador, ¿no? Los reguladores, en este caso pues ya se está dando el paso a través de la Comisión Reguladora de Energía para pues finiquitar de una vez este acuerdo anunciado en abril para la venta de gran parte de los activos de Iberdrola. Hay que recordar que era el 86%, ¿no?, de los activos por ahí, en una operación pues por algo así de 6,000 millones. Parecía que no se movían las cosas, finalmente ya le quitaron el freno de mano a todo este proceso, incluso con algunas polémicas, ¿no? Porque sí, hay algunos permisos, algunos cambios que se autorizan, aun cuando en algunas plantas que están ahí en juego, pues se están dirimiendo pues multas, incluso multas millonarias. Me refiero, por ejemplo, a Dulces Nombres, esta planta que había operado para para el autoabasto. Se tiene que modificar su permiso simplemente para la generación de energía. Hay pendientes, te repito, algunos temas administrativos, sí, que no parecerían menores, pero parece que corre prisa para cerrar este capítulo de una vez y no esperar a fin de año. Iberdrola, que además yo creo que de todas las compañías, o de entre todas las compañías que el gobierno, el presidente más bien, vapuleó durante mucho tiempo, creo que fue de las que más. Finalmente, pues la empresa cede estas plantas, vende estas plantas. La operación se supone que iba a ser concluida a finales del próximo mes, o sea, en diciembre, pero algunos abogados cercanos al proceso de venta le comentaron a nuestra reportera Diana Nava que pudiera ser anunciada antes. De nuevo, ya para diciembre pues solamente se anunciarán Tren Maya y otras cosillas. Por lo pronto en el sector energético sí viene este anuncio. Me parece que sí, ya hay urgencia porque se dé este anuncio, y tanto la Comisión Reguladora de Energía como lo que le corresponde a la COFESE ya está prácticamente todo planchado. Primitivo, vamos con la siguiente información porque
Después de la tragedia, después del embate que tuvo Otis allá en Acapulco, están pues tratando de acelerar los procesos de reconstrucción. Sin embargo, hay un tema que puede suponer una enorme piedra en el camino, y es el costo de los materiales de construcción, que se pueden encarecer en los próximos meses. El gobierno y las empresas ya están trabajando en una estrategia para mantener estables estos precios, por lo menos hasta febrero, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Sin embargo, ya sabemos que estos proyectos de reconstrucción suelen ser costosos. Hay análisis de los daños que generó el huracán, y ahora que los precios aumenten, pues puede ser bastante doloroso, bastante oneroso para las familias y para, en general, todas las constructoras que están allá metidas. Son procesos costosos, largos, y en este caso un proceso que además no tiene mucha claridad. Si de por sí es muy difícil evaluar el daño de este tamaño, el poner en marcha un programa de reconstrucción, un programa de apoyos como el que ya anunció el gobierno federal, pero que tiene todavía muchas áreas grises y que no va a alcanzar definitivamente para el tamaño de la tragedia. También estábamos hablando de este anuncio que hizo hace algunos días Andrés Manuel López Obrador de 6,000 millones de pesos, cuando se habla de que lo que se necesita son 15,000 millones de dólares, ¿no? De eso se estaba hablando justamente así a grandes rasgos. Bueno, pues simple y sencillamente parece que no hay mucha claridad en el proceso de reconstrucción. Hablar de que haya eventos para el próximo mes de febrero, para el próximo mes de abril, como el Abierto Mexicano de Tenis o la Convención Nacional Bancaria y de Valores, suena bien para reactivar la economía a través pues de la industria predominante en Guerrero, ¿no? El 80% de la economía de Guerrero y evidentemente de Acapulco depende del turismo. Sin embargo, este tipo de siniestros, este tipo de catástrofes no se pueden resolver de la noche a la mañana. Y afecta mucho en el tema de infraestructura ahorita, Primitivo, porque como bien sabemos, no todos los materiales están disponibles o cercanos a la zona del desastre. Todavía en varios municipios cuesta mucho trabajo el acceso, no están bien reparadas muchas de estas vías primarias de acceso a las comunidades más afectadas. También, desde luego, los precios internacionales de algunos insumos se han mantenido elevados. Es de ahí que creo que sí urge, no sé qué pienses, que sí exista una especie de acuerdo entre las empresas y el gobierno para tratar de compensar y que el costo de verdad no sea tan oneroso. Por ahí la CEMIC está estimando que el alza pudiera ser entre 15 y 20%, que es demasiado en este momento. Urge un acuerdo y posiblemente un apoyo, ¿no? En una de esas un subsidio, porque no estamos hablando solamente de la posibilidad de incrementar los costos por el oportunismo. No estamos hablando de especulación, estamos hablando de economía, de temas económicos, como lo que tú ya mencionabas, los precios internacionales, los temas logísticos. Es muy difícil llegar a la zona del desastre. Ahí no hay a la mano los materiales necesarios y se necesita una gran cantidad de material y una gran cantidad también de mano de obra. Así es que sí, urge un acuerdo y urge una solución que mantenga estables los precios. Dices tú, de aquí a febrero, quizás durante más tiempo, ¿no? Todo el próximo semestre, el primer semestre del 2024 va a ser fundamental para que se acelere la reconstrucción de Acapulco. Que fíjate que Carlos Sevilla, el presidente de la Cámara de la CEMIC, mencionaba el caso de Cancún. Cuando ocurrió Vilma, ¿recuerdas? Hace algunos años, la reconstrucción tardó aproximadamente unos 3 años. Creo que es de hecho de las estimaciones más optimistas que he escuchado sobre el tema de Acapulco. Hay quienes dicen 10 años, para mí es creo que demasiado para un destino que además depende enteramente del turismo. Hay quienes lo han equiparado con el tema de Nueva Orleans. Nueva Orleans, es verdad, recibe muchos turistas cuando ocurrió lo de Katrina. Sin embargo, la vocación turística de Acapulco es mucho mayor que la que tenía en ese momento Nueva Orleans, y es por eso que creo que 3 años suena como algo, sí, más optimista, pero ojalá pues sea ya el escenario más realista. Ojalá que también haya mucha claridad, lo que dijo el presidente este jueves en la mañana en torno a la reconstrucción a través del autoempleo, prácticamente, la autoconstrucción que se tendría que llevar a cabo en el estado de Guerrero. La verdad es que suena a poco, ¿no? Ante la situación que están viviendo pues miles y miles de habitantes, no solo de Acapulco, sino de toda esa área golpeada por Otis. Oye, pero a ver, si quieres vamos a cambiar un poco de escenario, vámonos a la arena política, porque, a ver, expertos electorales, Primitivo, están cuestionando que el interés de los liderazgos políticos de asegurar un cargo
pues estarían frenando el proyecto opositor de cara a la elección de la presidencia de la República en 2024, y hablo específicamente de estos jaloneos que se han dado en los últimos días en el frente, que si Alito se llevó más de lo que debió haber sido, que si el PAN lo permitió, que si una cosa y la otra. Al final del día todo esto se está traduciendo en que la candidatura única que presentaron de la mano de Xóchitl Gálvez, que de por sí trae una ventaja importante que debe de remontar si es que aspira verdaderamente a la presidencia, pues se debilita todavía más el frente. Bien lo dice, se debilita más porque no ha levantado después del boom de Xóchitl Gálvez, cuando fue, pues prácticamente secuestró, sin quererlo, ¿no? La nominación presidencial de esta alianza, que además todavía no encuentra un nombre fijo, se está cambiando de nombre un día sí y otro día también. Bueno, pues finalmente este tipo de acuerdos, no sé si los debilite, porque no sé qué efecto pueda tener realmente en la opinión pública. Al final de cuentas, son acuerdos cupulares que tienen que darse en la práctica, que no pueden darse además en un terreno de competencia democrática abierta, como sí se prometió con el caso de Xóchitl Gálvez y la candidatura presidencial, pero lo que se tiene que gestionar es la unidad, y en este sentido me parece que el PAN está cediendo mucho. Al final de cuentas se trata de pues otorgar al PRI quizás una cantidad de candidaturas tanto a diputaciones como al Senado de la República que no corresponden a esta paridad de fuerzas que actualmente se encuentra en el país. Pero, por ejemplo, en el tema de los distritos electorales para los diputados federales, el PAN va a designar a 98 candidatos y el PRI a 96. Están prácticamente en una igualdad, ¿no? En una equidad. El PRD, la verdad es que no pinta, y en el Senado de la República también. El PRI va a postular a 14 candidatos contra 13 del Partido Acción Nacional, y vamos a ver si estos pues desencuentros como el que se dio en la Ciudad de México tras la designación de Santiago Taboada como candidato de unidad, vamos a ponerlo entre comillas, no termina por quebrantar esta alianza. Insisto, no hacia la opinión pública. A mí me parece que estos llamados, estas denuncias de falta de democracia se podrían desaparecer en cuanto al impacto en la sociedad, pero sí en la operación, ¿no? Finalmente, la coalición, tal y como también vimos que pasó con Morena, con estos tironeos en torno a la candidatura por la Ciudad de México, pues necesita echar toda la carne al asador y no permitir ninguna grieta. Ahora, ya vimos lo que pasó con Rubalcaba, que primero hizo el berrinche, dijo que se salía, que votaba por Ernestina Godoy para que se quedase como la fiscal de la Ciudad de México. Ahora se echó para atrás. Ahora sí que dicen por ahí, hizo un Marcelazo, ¿no? el buen Rubalcaba, y no sabemos qué va a pasar. La verdad es que termina devaluándose y generando un efecto mucho menor al que él hubiese decidido. Yo creo que se va a quedar en el PRI y va a terminar aceptando un puesto de elección popular, un puesto en las famosas plurinominales. Pero no sientes, Primitivo, que justo lo que el frente necesitaría es que no estuviéramos hablando de este tipo de jaloneos y más bien de la candidatura de Xóchitl? Yo creo que sí, yo creo que el frente debió haberse puesto a trabajar en ofrecer una buena narrativa, no solamente presentar a Xóchitl como una mujer ocurrente, una mujer simpática, que sin duda lo es, pero que eso no alcanza para convencer a nadie. Xóchitl ha estado desaparecida desde hace ya varias semanas y no existe una propuesta ni tampoco una pues estructura, insisto, en la narrativa que pueda vencer o que pueda presentar a la propia Xóchitl Gálvez como una alternativa viable para vencer a Morena. Parece que Xóchitl Gálvez todavía no termina por convencer a las dirigencias de los diferentes partidos políticos que la postularon. Sobre todo del PAN, se le ha visto más cercana a Alejandro Moreno del PRI que a su propio dirigente nacional, Marco Cortés, que pues ya sabíamos, él no contemplaba a Xóchitl para postularla, pero no se puede dar tampoco el lujo de abandonar el barco de la competencia presidencial, aun cuando haya mucho más posibilidades de salir bien librados en la disputa del Congreso, ¿no? Tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Oye, Primitivo, vamos a dejar ya un poquito la política detrás porque es viernes y mejor vamos a de hablar de este tema de la tregua en Gaza y la liberación de rehenes que finalmente ya comenzó a partir de hoy. El brazo armado de Hamás, las brigadas Esetin al-Hassam, confirmaron ayer en un comunicado que la tregua con Israel en la franja va a comenzar, o ya comenzó más bien hace algunas horas, y bueno, va a liberar 50 rehenes la tarde de hoy. Creo que en medio de todo este relajo, en medio de toda esta tragedia de otra índole que ha sido la guerra allá en Medio Oriente, es bueno que comencemos a hablar de cierta resolución a quienes han estado detenidos desde el 7 de octubre que comenzó toda esta debacle. La primera buena noticia en 48 días, aunque hay que tomarla prácticamente con pinzas, porque me parece que el gobierno de Benjamín Netanyahu está respondiendo más a la presión interna de los familiares de las personas que permanecen retenidas por parte de Hamás que a su afán de mantener la ofensiva militar. Han sido muy claras también ambas partes, tanto el lado israelí como las milicias o el grupo terrorista Hamás han señalado que esta es una tregua de 4 días y que después siguen pensando en mantener las hostilidades, y eso es tremendo. Vamos a ver cómo pues resulta esta intermediación que encabeza Qatar, porque pues tenemos el tiempo en contra y en menos de 72 horas se debe tomar un nuevo acuerdo. De lo contrario, este intercambio de rehenes, que bien lo señalabas, es prácticamente al 3-por-1, ¿no? Un rehén retenido por Hamás va a ser intercambiado por 3 prisioneros que están en manos de Israel. Prisioneros que además tienen características muy particulares, ¿no? Básicamente se está beneficiando a mujeres y a menores de edad. Yo creo que esta es una especie de válvula que libera presión en el conflicto, pero que libera presión hacia adentro, hacia el interior de ambos bandos, sobre todo hablando del caso de Benjamín Netanyahu y lo que te comentaba, esta demanda de hacer algo por liberar con bien a todas estas personas que se mantienen desde octubre pasado en manos de Hamás. Ojalá que se logre un acuerdo más duradero, pero eso lo tendremos que ver el fin de semana. Estas próximas horas serán decisivas para entender si se trata de un esfuerzo de buena voluntad viendo al mediano plazo o se trata simplemente de un reflejo político para salir del paso. Para ver si realmente en unos días podemos hablar ya de un acuerdo más duradero, que insisto, yo coincido contigo, todavía en este momento se ve lejano, parece más bien como una especie de cesión, como bien lo dijiste, a la presión, que también, ojo, es muy legítima por parte de los familiares, claro. Desde luego, eso no está ni en duda, pero que la postura de Israel, la postura de Netanyahu y su gobierno sigue siendo sumamente inflexible y dura, y así lo estamos viendo todavía con los bombardeos, con esta incursión terrestre que ha realizado Israel en territorio de Gaza, perdón. Pero bueno, Primitivo, se nos acabó la semana y para cerrar con la información, ¿qué te parece si vamos a dar esta nota muy interesante y además muy positiva? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Primitivo, porque hay una red social indígena cuyo objetivo es preservar el otomí, se llama Jiandí, y la creó Maín Cruz, quien es bilingüe, y aunque en casa ordinariamente hablaba español, aprendió la lengua indígena por inercia, creció en el Valle del Mezquital, en un pueblo llamado Cardonal, y es de estas iniciativas maravillosas que no nada más preservan nuestra cultura, nuestra identidad, sino que visibilizan todavía a los millones de mexicanos que son bilingües con lenguas indígenas y que preservan, insisto, estas tradiciones de manera tan rica. A ver, estamos hablando de 68 lenguas originarias que todavía se hablan en el país. Estados como Oaxaca, en donde hay decenas de expresiones diferentes, ¿no? De variantes distintas. Y bueno, esta iniciativa, que bien lo señalas, es encabezada por Maín Cruz allá en el estado de Hidalgo. Creo que puede ser el primer punto, ¿no? De una buena cadena de desarrollos a través de las redes sociales para dar visibilidad y para dar una plataforma a todos estos grupos que, por ser minoritarios y por vivir en un país como en México, en donde pues el uso del castellano termina
aplastando prácticamente a todo lo demás, pues deja sin posibilidad de interacción real a muchísimas personas. Es una gran iniciativa, hacen falta recursos, definitivamente, ahí está el tema, pero sin lugar a dudas, el llamado debe hacerse sentir y debe haber un apoyo para mantener este primer paso que, insisto, se trata de mantener el Otomí y mantener su práctica a través de una red social particular, pero que debe de extenderse a prácticamente todo el país. Y una cosa interesante, Primitivo, es que justo las dificultades comenzaron desde que en las redes sociales tradicionales ni siquiera existen las letras que conforman el vocabulario o el abecedario del otomí, así como seguramente de otras lenguas indígenas en nuestro país. Y bueno, aunque la red social se encuentra en desarrollo y para un grupo de personas limitado, la ambición me parece que es tremenda y aquí la intención sí cuenta mucho y ojalá sí haya mucho eco alrededor de esto para que la gente lo voltee a ver, se financie, como dices, hace falta lana, haya financiamiento y se preserve por lo menos una de estas tantas lenguas que ya mencionaste. Sí, porque es mucho más que una intención, es una realidad. Sí. Lo que es una intención es amplificarlo, ¿no? Es hacerlo generalizado y que pueda llegar a toda la población que sea necesaria con una o varias plataformas que sean multilingües en un país como México, en donde la diversidad no te da necesariamente garantía de tener derechos culturales ni de ningún otro tipo. Primitivo Olvera, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta Expansión Daily. Mi querido Gonzalo, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar con ustedes y bueno, aquí seguimos a la orden. Ojalá regreses en el futuro próximo. Cuando tú digas. Buen día. Muchas gracias, Primitivo, y que tengas un extraordinario fin de semana. Y muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado esta semana. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presentó